vamos a iniciar con el tema. ¿Qué dice ahí por ahí? Si alcanzan a leer. ¿Los dos qué? Sistemas. Los dos sistemas. ¿Sí? Nuestra predicación, nuestra enseñanza está basada en el libro de Mateo. ¿Sí? ¿Puedes ponerla, por favor? Todo tema, toda enseñanza tiene que traer un sustento bíblico, escritural, ¿sí? Así que todo lo que se oiga tiene que tener un fundamento, y ese fundamento no es una persona, sino que es Dios a través de su palabra. Por eso Él dejó escrito aquello que teníamos que recordar. Dice Mateo 24, y quedamos en que ya teníamos que haber leído todo el capítulo. ¿Sí lo leyeron? Sí. Más o menos. Bueno, les vamos a dar otra oportunidad, pero en su casa, ahorita no. Me quise centrar en lo que Jesús dijo, porque es importante esto. Normalmente este capítulo está basado en acontecimientos, dice, futuros o finales, según lo que se escribe ahí como subtítulo a veces. Pero Jesús está mostrando precisamente lo que vimos la semana pasada y que continuaremos viendo. Dice en este versículo 12, y por haberse ¿qué? Multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Y cuando hablamos acerca de la multiplicación, tenemos que ir a la fuente donde hace rato dije, Dios es creador, ¿sí o no? Sí. La Biblia dice que Dios creó todo. Y todo lo que Dios creó lo hizo ¿qué? Perfecto. Sí. Luego crea al hombre y a la mujer en el huerto y les da una orden, ¿sí? Donde les dice administren el lugar, y también les dice algo de esto de la multiplicación. Dice, gobiernen, sojuzguen, multipliquen. ¿Qué es lo que se tenía que multiplicar? Todo lo que Dios había creado. Entonces, Jesús aquí está mostrando en este capítulo que hay dos sistemas que gobiernan la humanidad o el mundo, ¿sí? Estos dos sistemas no los señala como tal, pero vemos que hay un sistema que está basado en ¿qué? Ahí dice. ¿Y el otro está basado en qué? En el amor. Porque dice, por haberse multiplicado ¿qué? La maldad, el amor de muchos se enfriará. Entonces, hay dos sistemas, y en el mundo hay dos, valga la expresión nuevamente, hay dos mundos que chocan constantemente, que no vemos, pero que se manifiestan. Porque basta con mirar alrededor donde vivamos o a donde quieras que volteen tus ojos, ¿sí? Y hay un sistema de maldad que avanza a pasos agigantados porque trae el ADN de la multiplicación. Hace 8 días vimos y dijimos que nosotros tenemos un ADN, ¿sí? Y ese ADN son células que se multiplican. Y dijimos que no sabemos mucho de esto, pero es lo más básico que escuchamos en la escuela, ¿sí? Tenemos un sistema, un ADN que se multiplica. Entonces, así como nosotros en nuestras vidas las células se multiplican, también la maldad, según dice Jesús, se iba ¿a qué? A multiplicar. Pregunta, ¿esto es cierto o es falso? Cierto. Apenas no tiene mucho que un par de días donde vimos un ataque ahorita a Israel. No sé si vieron las noticias. Una nueva guerra, por decirlo así, que se empezó a gestar. ¿Sí? Por eso es importante ver las noticias, es importante estar informado, ¿sí? No para que, como dice aquí el comediante, no para que, ¿cómo dice la frase de que no calme ándale, que no funda el ¿qué? ¿El pánico? Algo así, bueno, que no funda el pánico. Pero hay que estar informados, hay que saber de qué es lo que está pasando. Vamos a ver a Jesús
Porque el tema que hemos seguido viendo o estamos viendo tiene que ver con la fe. O sea, el tema central es la fe. Y yo sé que escrituralmente ya sabemos qué es la fe. Pero ahora Dios en este tiempo está trayendo un entendimiento un poquito más amplio acerca de lo que es la fe. Y cómo opera la fe. Y cómo es que esta fe se tiene que multiplicar en nuestras vidas, tiene que crecer. Porque es importante. Dijimos que había 4 niveles. 4 niveles de fe. De manera muy concreta. Había gente, ¿sí lo tienes por ahí? Hay gente incrédula, hay etapas de fe, donde todos en algún momento fuimos incrédulos, no creíamos en Dios. Hay gente de poca fe, gente de gran fe, y hay gente con una fe perfeccionada. Y Jesús operaba en estos niveles de fe. Jesús operaba en estos niveles de fe. Ahora, si hay niveles, así como en un sistema de estudio o de escuela, hay niveles, también hay niveles de fe. La pregunta que nos hicimos o nos hacíamos la semana pasada era, ¿cómo se gradúa nuestra fe? Porque todo el mundo se gradúa ahora. Desde el kinder se gradúan, desde la primaria se gradúan, desde la secundaria se gradúan, secundaria, preparatoria hasta la universidad. Ahora, ¿cómo se gradúa un creyente en Cristo? Porque en algún momento tenemos que graduarnos de algo, porque algunos tenemos ya años en esto. ¿Cómo nos graduamos nosotros? Esa es la pregunta. ¿Cómo gradúo yo mi fe? Porque aquí Jesús precisamente lo que quiere enseñar acerca de esto es cómo vencer los sistemas anti Dios. Cómo vencer el sistema de maldad. Jesús da un principio. Si la maldad se multiplica, entonces el amor se enfría. ¿Cuál sería la ecuación? Crecer en el amor para que la maldad retroceda. Esa es la ecuación, no hay otra. Ni hay que tener mucha sabiduría para entender esto. Ahora, ¿cómo nos graduamos nosotros según hemos estado leyendo y hemos estado entendiendo? ¿Cómo gradúo yo mi fe? Vamos a ver Lucas 23:34. Aquí está la clave. ¿Sí? La clave de cómo podemos graduarnos en nuestra fe. Dice Lucas 23:34. Y Jesús decía, ¿quién decía? Jesús. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos echando ¿qué? Suertes. ¿Cómo graduamos nuestra fe? Según la acabamos de leer. Con el perdón. ¿Sí? Nosotros graduamos nuestra fe con la capacidad de perdonar. Jesús está, según leemos, Lucas 23, ¿está en dónde está? ¿En qué posición está de la historia? Jesús está ya en la cruz. Jesús está colgado de un madero. O sea, ya pasó por persecución, ya pasó por la acusación de falso testimonio, ya lo difamaron, porque ya le dijeron lo que no dijo, ¿qué dijo? Ya lo señalaron, ya lo abofetearon, ya lo azotaron, ya le pusieron una corona de espinas en su cabeza, ya está sangrando, ya está colgado. Y dice, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Está a un nivel de perdón máximo, porque ya pasó por todo un proceso. Así es como nosotros vamos graduando nuestra fe. La fe tiene procesos.
Y en la medida en la que yo aprendo, en la medida en que nosotros aprendemos y resolvemos la ofensa, es como nosotros nos vamos graduando. Hay personas, hablando de fe, hay personas que oyen el mensaje del Evangelio. ¿Cuántas veces nosotros en algún momento nos hablaron un poquito de Dios? ¿Cuántas veces nosotros incluso llegamos a ir a un lugar como este o un lugar más amplio donde nos hablaron de Dios, donde nos hablaron del Evangelio? Pero ¿por qué a veces las personas no conectan con la profundidad del Evangelio? ¿Por qué es que hay personas que aún oyendo no conectan con el Evangelio, no conectan con la palabra que se está hablando? ¿Por qué creen? Porque hay gente que no tiene fe. Primero que nada, si hay personas como nosotros que en algún momento no tuvimos fe, es porque éramos personas que incrédulas. No habíamos creído. Ya tengo las 4 etapas. ¿Perdón? Ya tengo las 4 etapas, ¿no? No te entiendo. Las 4 etapas de la fe. Sí. ya las tengo. Este nivel es en el donde todos partimos. ¿Sí? Donde en algún momento dado no habíamos creído. Habíamos oído, que es distinto. Una cosa es oír y otra cosa es creer. Pregunta, ¿quién en este mundo no ha oído de Dios? Todos oímos en algún momento dado algo de Dios. Pero no todos hemos creído en el Evangelio. Porque la maldad se ha multiplicado y el amor se ha enfriado. Si fuera al revés, entonces la maldad retrocedería. Y si volteamos a ver, vivimos en un mundo que se cae, ¿qué? A pedazos. Y no es que seamos pesimistas, somos realistas. Porque la maldad se ha multiplicado. Y entonces el amor de muchos se ha enfriado. Y está hablando de personas que en algún momento dado creyeron, Porque en el capítulo 24 dice que iban a pasar muchos sucesos. Hablando de personas, se supone que personas que habían escuchado el Evangelio. Y este capítulo no es apocalíptico, como muchas veces lo han puesto. ¿Sí? No es apocalíptico, porque esto sucedió después de algunos años de que Jesús partió de este mundo, ascendió al Padre. Se cumplió. ¿Sí? Donde empezó a haber una persecución a la iglesia, a las personas. Y muchos entregaron a sus propios hermanos y familiares. Y la maldad se había multiplicado. Pregunta, ¿hay alguna diferencia en aquel tiempo como en el de ahora? Entonces no es un acontecimiento apocalíptico, porque se está dando y se está viendo actualmente. Entonces no podemos negar que esto que Jesús dijo se está cumpliendo, se cumplió, ¿sí? Y se va a cumplir, porque la palabra dice, la misma escritura, Dios es veraz, Dios no miente, ¿sí? ¿Cómo se pasa de algo de 0 a tener poca fe? Cuando nosotros, cada uno de nosotros, ¿sí?, entendió que fuimos perdonados. Por eso dije, esto no se trata de un tema más que de fe, porque tampoco se trata no estoy hablando del perdón, quiero hablar de fe, ¿sí? Pero nuestra fe se gradúa experimentando perdón y extendiendo perdón a otros. Por eso, de esto, del primer nivel al segundo nivel, ¿sí?, es cuando nosotros en algún momento de nuestras vidas entendimos, cuando nos encontramos con el amor perdonador de Dios, es cuando nosotros empezamos a creer. O sea, es imposible
y lo digo con toda la convicción, es imposible que una persona que no haya experimentado, que no haya recibido, que no haya entendido el amor de Dios, pueda tener fe. Es imposible. No se puede tener fe sin entender que mis pecados fueron perdonados. Ese es el primer nivel. Cuando yo me encuentro con el amor de Dios, y esto es muy importante, y es un suceso único y personal, porque esto no tiene que ver ni con mi papá, ni con mi mamá, ni con mi hermano, ni con mi vecino, es un suceso personal. ¿Por qué estamos en un lugar donde hay muchas personas oyendo lo mismo? ¿Sí? Estando en el mismo lugar. Y las vidas son diferentes. La afrontamos de manera diferente. ¿Por qué? Porque hay un nivel de fe diferente. Pero Dios quiere que todos nosotros crezcamos en la fe. Por eso es que Él, a través de hombres de Dios, habló y sigue hablando en la actualidad. Porque quiere que tu fe sea procesada y tenga un crecimiento. Aquí lo pongo como número 1, número 2, número 3 y número 4, pero al final vamos a entender que no es el orden, sí tiene que ser aquí. De lo demás, mejor ahorita lo vamos a ir hablando poco a poco. Pero ese es el primer nivel. ¿Sí? Si alguien aquí dice, es que yo siento como que no creo, me cuesta trabajo creer, hay que reflexionar un poquito, o hay que ponernos a pensar. Si mi fe es una fe que está muerta, tenemos esperanza. Si hoy entiendes o entendemos que hay un Dios de amor que nos perdonó, para que yo pase de cero a ser creyente. Ese es el primer nivel. Y de ahí partimos para adelante. ¿Sí? Una persona empieza a adquirir fe cuando se sabe que no es generadora de fe. Yo no soy un generador de fe, sino antes me encuentro cara a cara con el amor perdonador de Dios. ¿Por qué a veces personas que han sido vistas de manera muy tremenda en cuestiones de sus vidas, y si llegan a un lugar, ¿sí? Si llegan a un lugar como este, ¿sí? O parecido a este, son enganchadas para hacerlas sentir deudoras y son atrapadas por una persona que manipula sus vidas? ¿Sí me estoy dando a entender? Si tú y yo no entendemos esto, primeramente, vamos a estar dando solamente vueltas en el mismo lugar. Así como el pueblo de Israel cuando salió de Egipto y Dios le dijo, vayan, tengo un lugar para ustedes. Y el pueblo de Egipto se tardó 40 años en llegar a ese lugar, que le hubiese llegado 13 días, según los que saben y los historiadores. De la salida de Egipto al lugar que Dios les prometió, que era la tierra de Canaán, eran 13 días de distancia. Pero a ellos les llevó 40 años. Y a veces nuestras vidas como creyentes exactamente pasa lo mismo, porque solamente estamos dándole vuelta a la redonda, a la glorieta, porque no hemos entendido, porque nos hace falta a veces el entendimiento. Para eso necesitamos encontrarnos cara a cara con Dios y saber que si Dios me perdonó, no fue porque yo era genial, no fue porque yo hice algo, no fue porque era una buena persona. Hace 8 días dije, ¿quién no conoció a la Madre Teresa de Calcuta? Que dijimos que era una persona buena, era una buena persona. Pero también dijimos, ¿terminó con la maldad? Porque esto no es de manera individual, ¿sí?
Esto es corporativo, la maldad es un sistema. Y ningún hombre puede enfrentar la maldad por sí mismo. No se puede erradicar la maldad con una persona buena, porque es un sistema. Es un sistema. Entonces, ¿hemos entendido el primer nivel? Aquí se supone que todos nosotros ya estamos del otro lado. ¿Sí? Y si por ahí alguien tiene una duda, más vale, ¿verdad?, que diga: a ver, Señor, quiero yo reconocer que necesito de tu perdón. Y empezar a caminar en esa fe. Cuando sucede esto, que es el primer nivel, cuando entendemos que hemos sido perdonados en Cristo y recibimos ese perdón, esa es la fuente de nuestra fe. Dios nos da fe, ¿sí? Dios nos da fe porque esto es un regalo de Dios. Dice la palabra que por gracia sois, ¿qué? Salvos. Y esto no es de vosotros, dice, sino es un don de Dios. No por obras, y sigue diciendo, no por obras para que nadie se gloríe. ¿Sí? Porque la salvación es un regalo de Dios. No la puedes comprar. El pueblo de Israel quiso, con los requisitos que Dios les dio, que fue la ley, cumplir con la ley. Pregunta: ¿quién cumplió la ley? Solamente hubo uno que cumplió la ley. Toda la ley, que fue el Hijo de Dios, Jesús. Jesús cumplió toda la ley. Él fue aprobado. Dice la palabra que Él cumplió toda la profecía que había sido dicha por Él. Que nadie más pudo. Ni el sacerdote, ni el sumo sacerdote, ni los religiosos, ni los levitas. Nadie pudo cumplir. Porque dice la palabra que si tú fallases en un punto de la ley, éramos culpables ¿de qué? De todo. De todo. Pregunta: ¿cuál es el primer mandamiento según escrituralmente lo hemos leído? Amarás a Dios sobre todas las cosas. Amarás a Dios. Ahora, ¿pueden conectar lo que dice el primer mandamiento con lo que estamos nosotros hablando? Tiene sentido, porque si el sistema de amor se multiplica, la maldad retrocede. Por eso Dios nos dijo: amarás al Señor tu Dios con todas tus fuerzas y con toda tu mente. De esa manera haremos retroceder la maldad. ¿Sí? Tiene sentido. Tiene sentido. Nadie puede brincarse el primer paso para operar en fe. Nadie, absolutamente nadie. ¿Cómo operan los sistemas de maldad en los días de hoy, en nuestros días? ¿Cómo operan? Dijimos que la maldad, etimológicamente hablando, era cacos. ¿Se acuerdan de la palabra cacos? Que la vimos la semana pasada. Cacos significa, o quiere decir, una vida que te roba, una vida que te quita. Eso significa cacos. Es más, lo voy a volver a buscar. No lo tienes por ahí, ¿verdad? No te preocupes, ahorita lo buscamos acá. Pero ¿sí se acuerdan de esa palabra? Sí. ¿De cacos? Sí. Significa trabajo esforzado, vida dolorosa, labores que llevan a vivir al hombre en tristeza. ¿Sí? De ahí deriva la palabra maligno, que lleva a sentir y a vivir a una persona indigna. Todo eso significa maldad, porque es un ¿qué? Sistema. Qué chistoso que también a los que les gusta robar les dicen caquitos, ¿no? De ahí viene la palabra. No sé si alguien ya la sabía y no la había compartido, pero de ahí viene la palabra caco o caquito. ¿Por qué? Porque está escrito de esa forma en la etimología. Entonces, ¿cómo opera? ¿Cómo comienza el sistema de maldad
a gobernar las veces la vida de las personas, comienza robándoles ¿qué? La paz. Comienza robándoles la esperanza. Así es como empieza a operar la maldad en la vida de las personas. Comienza a carcomer sus vidas y alrededor. ¿Sí? ¿Con qué? Con pensamientos. Con pensamientos. Con sentimientos. ¿Qué lleva a una persona a quitarse la vida? Lo dijimos la semana pasada. ¿Sí? Un sistema de maldad que se multiplica en tu pensamiento. ¿Sí? En un sentimiento no gobernado. Dijimos que Dios desea gobernar el corazón de las personas. ¿Sí? Entonces la maldad es un corazón, parte de un corazón que no ha sido gobernado por Dios, que no permite ser gobernado por Dios. Si la maldad se multiplica, el amor ¿qué? Se enfría. Dijimos cuál es la ecuación para contrarrestar esto, es que el amor crezca y se multiplique y hacemos retroceder ¿qué? ¿Por qué creen que Jesús nunca se sintió aludido cuando le dijeron y se presentó? ¿Se acuerdan cuando se presentó y dijo y leyó el pergamino de Isaías? Cuando dijo, el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha puesto Dios a dar vista a los ciegos, a resucitar muertos, y al final les dijo, esta escritura se ha cumplido hoy delante de vosotros. ¿Y qué fue lo que pasó? Los fariseos y los religiosos se enojaron. Los sacaron a patadas, como dicen vulgarmente. Pero dijeron, ¿cómo tú te haces semejante a Dios? Esto es una blasfemia. Pregunta, ¿por qué Jesús no se sintió aludido? ¿Por qué cuando hubo personas que levantaron falso testimonio? ¿Sí? Cuando hubo personas que lo traicionaron, cuando hubo personas que mintieron acerca de él, no le afectó? ¿Por qué crees? Fuerte. Por el sistema que se encontró. Porque él era gobernado por el amor del Padre. Por eso. Porque la ecuación era, yo gobierno en el amor y no permito que la maldad me absorba. No permito que la maldad se apodere, me carcoma. Por eso hoy decía hace rato, ¿qué lleva a una persona a quitarse la vida? Porque la maldad le roba la esperanza. Porque la maldad gobierna pensamientos y sentimientos y al final se suicida. Eso es lo que sucede. Ahora, quiero decirles que le digan al que está a su lado. A ver si pueden hacerlo. A ver si se dejan gobernar por el amor. Dile al que está a tu lado, la fe se gradúa otorgando perdón. Ah, qué bonito se ve eso. La fe se gradúa otorgando perdón. La fe se gradúa cuando yo extiendo el perdón. No se trata de perdón, se trata de fe. ¿Cómo llegó a ser Jesús el autor y consumador de la fe de todos los hijos de Dios? Lucas, ¿puedes volverlo por él? 23:34. Dice la palabra que Jesús es el autor y consumador de la fe. ¿Lo dice o no lo dice? ¿Quién lo ha leído? ¿Quién lo ha escuchado? Dice la palabra, puestos los ojos pues en Jesús, el autor y consumador de la fe. ¿Por qué recibe ese título? Porque él en la cruz, con todo lo que había padecido, dijo, Padre, perdónanos. Es más, no dijo yo los perdono, dijo Padre, perdónanos. ¿Sí? Porque no saben lo que es. O sea, Jesús no se sintió aludido en lo más mínimo, pero sí le dijo al Padre,
como yo soy tu hijo, perdónalos. Yo no tengo nada contra ellos, ni les deseo nada contra ellos. Por eso Jesús llegó a ser el autor y consumador de la fe por el perdón, que otorgó a aquellos que lo estaban crucificando, a aquellos que lo estaban matando de alguna manera, aunque sabemos que él no lo mataron, él dio su vida, ¿verdad? Entonces, por eso Jesús llegó a ser el autor y consumador de la fe. ¿Por qué? Porque él supo otorgar perdón en momentos claves y específicos de su vida. ¿Cómo lidiamos con la ofensa? ¿Cómo lidiamos con la ofensa? Lo que manejamos. Cuando alguien se te atraviesa, cuando alguien te rebasa. Y yo he visto muchos altercados, muchas situaciones por ese tipo de acción. Cuando vas despacio, con precaución, y no falta quien, perdón la expresión, pero te mienta la madre porque ahora el estorbo, y te empiezan a decir cosas, ¿cierto o no? ¿Cómo lidiamos con eso? Cuando tú no le haces nada a nadie y de repente te hacen, ¿cómo lidiamos? ¿Alguien tiene falta de fe? ¿O se siente débil en la fe? Hay que identificar primero si nuestra fe está muerta. ¿Para qué? Para aceptar el ofrecimiento del amor de Dios. Porque para Dios todos tus pecados, y voy a decir algo que a muchas personas, si me oyesen o si me llegan a oír, les va a parecer algo muy fuerte. Todos nuestros pecados, según la palabra, Dios los perdonó. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, si yo les digo que los pecados pasados, presentes y futuros Dios los perdonó, ¿qué piensan? Que sí, que sí, Muy bien. por nuestra fe. Porque algunos dirán, no, espérate, ¿cómo que Dios ya me perdonó los pecados que todavía no voy a cometer? La palabra es clara. Ahora, una cosa es el perdón de Dios y otra cosa es las consecuencias. Son dos cosas distintas. Porque las consecuencias las vamos a tener que padecer y vivir, aunque Dios nos haya perdonado. Y digo, aquellos que hemos cometido errores, seguimos a veces pagando después de tiempo los errores que cometimos. Pero Dios nos perdona o no. Sí. Dios nos perdona. Entonces alguien dirá, entonces tú estás diciendo que puedo hacer lo que se me pegue la gana al fin que Dios ya me perdonó. Yo no estoy diciendo eso. Yo estoy diciendo que Dios nos perdonó nuestros pecados pasados, los presentes y los futuros. Dios ya los perdonó. Pero si tú quieres vivir una vida gris, vive destrampadamente. Si tú no quieres tener que vivir consecuencias, no dejes que Dios te gobierne, porque tendremos una vida gris. Una vida gris, aunque la vida puede ser, como dicen por ahí, multicolor, si entendemos el amor de Dios. Porque las consecuencias van a venir, aunque no querramos. Aunque no querramos. Hay personas en la cárcel, ¿sí?, cumpliendo sentencias, pero esas personas han sido perdonadas por Dios, pero están en la cárcel. Y hay personas, ¿sí?, que no están en la cárcel, que están libres físicamente nada, pero están esclavizadas, están atrapadas, como dice la palabra, en los delitos. Son esclavas de lo que a veces sin querer o queriendo, dicen por ahí, hicieron. Hay personas libres estando encerradas y hay personas esclavas o encadenadas estando libres. ¿Sí me explico?
Dios dice, y lo leemos en Romanos 10:17, si quieren anotarlo, por ahí no te la di, pero es que me acordé ahorita. Dios dice en su palabra que la fe crece por oír la palabra, porque muchos me podrán decir teológicamente, a ver, espérame, la fe, según leí, dice la palabra que la fe viene por oír la palabra. Eso teológicamente es cierto, yo no estoy diciendo que no. La fe viene por oír la palabra. ¿La palabra de quién? La palabra de Dios. Ahora, pero en la práctica, ¿sí? En la práctica, tú y yo crecemos en la fe porque aprendemos a perdonar cada vez mejor. Dos cosas que no se contraponen, sino que se complementan. Yo no puedo decir que tengo fe si no sé perdonar. No se puede. Porque Lucas, vuélvelo a poner por favor, ahí está. Lucas 23:34 dice la palabra, Jesús dijo, Padre, perdónalos porque ellos no saben lo que hacen. Pero ahora ya sabemos. Ahora ya sabemos. Ellos no sabían, pero nosotros ya sabemos. Entonces, aunque la palabra es clara, puntual y precisa, Romanos 10:17, no sé si lo apuntaron, Romanos 10:17 dice que la fe crece por oír la palabra. Eso es cierto. Pero nosotros en la práctica hacemos crecer nuestra fe porque hemos aprendido a perdonar cada vez mejor. Pregunta personal: ¿cómo andamos en el perdón? Algunos dirán, pues yo sí perdono, pero no olvido, porque eso es lo que dice la gente, ¿no? Te perdono, pero no te quiero volver a ver. ¿Eso es perdón? Eso no es perdón. Eso no es perdón. Eso no es perdón. Jesús, imagínense que Jesús nos hubiese perdonado así. Los perdono, pero desaparécelos, Padre. Fulmínalos. Ándale, elimínalos, ¿no? Elimínalos, así que... Miren, Dios creó sistemas. Dios es el creador de los sistemas. Dios creó los sistemas. Y este sistema, ¿sí?, donde se multiplica la maldad, también Dios creó el sistema para contrarrestar eso, ¿sí?, el sistema del amor, ¿sí? Entre más crezcamos en el amor, y esto tiene que ver con cómo lidiamos con la ofensa, cómo lidiamos con los que nos ofenden, ¿sí?, es como nosotros podemos avanzar en nuestra fe. Porque me voy a meter en un terreno que a veces es como un poquito pantanoso, pero es importante. Es importante hablarlo porque tenemos que resolver esto de manera personal. Porque hay personas que siguen atadas, aunque son creyentes, atadas a un suceso, atadas a una persona. Ahora, el perdón, ¿sí?, el perdón también se recibe. Se otorga, pero también se recibe. No sé si me estoy dando a entender. Hay personas a las cuales se les ha pedido perdón, pero hay personas que no quieren otorgar ese perdón, que se quieren quedar estacionadas en ese momento o en esa situación. Pregunta: si hay una persona que pide perdón y hay una persona que no otorga perdón, ¿quién es con la que se queda con el problema? ¿El que pidió perdón o el que no lo otorgó? El que no lo otorgó. Así es. Así es. La falta de perdón es como una ancla en la vida del creyente. No vamos a hablar de la gente que no cree porque no tiene caso, ¿verdad? En ese sentido, estamos hablando de personas que hemos creído.
Y por eso a veces nosotros no crecemos en la fe. Por eso a veces no avanzamos. Y podemos estar años en un lugar. El hecho de que tú estés en un lugar por años leyendo y a lo mejor te sepas toda la Biblia, porque yo he encontrado gente que se sabe mucha Biblia. Y no es malo saberse la Biblia, no es malo memorizar como lo he dicho. Pero no basta. No basta con eso. Hace falta algo más. Hace falta el entendimiento del Espíritu. No de tu espíritu humano, del Espíritu de Dios. Y esto solamente lo da Dios por su Espíritu. ¿Qué es lo que nos da? La capacidad de perdonar, de otorgar perdón y la capacidad también de perdonar. Capacidad de perdón. Capacidad de perdón. Miren, cuando alguien estudia una carrera, cual carrera que sea, por ejemplo aquí hay personas que están estudiando, hay universitarios, gracias a Dios, en este lugar, y lo digo con mucho orgullo no del feo, aunque sé que no hay orgullo feo ni malo, digo bueno, pero hay personas aquí que estudian. Tenemos a Onemi que está estudiando para abogado, ¿verdad? Sí. Y Emi está estudiando para abogado y él está aprendiendo de leyes y él está aprendiendo del sistema judicial y todo, bueno, todo ese rollo, ¿verdad? Pregunta, Emi, cuando te hacen examen, ¿de qué, según tu carrera, cuando tú estás estudiando para abogado, de qué viene tu examen? De los temas que vienen de leyes, de todo eso, ¿verdad? No te preguntan de gastronomía, ¿verdad que no? Porque estás estudiando leyes. Eso es en lo natural. En lo espiritual no es así. Hablando en el sistema del perdón, nuestra fe se gradúa por otorgarle perdón o por la capacidad que nosotros tenemos de perdonar. O de pedir perdón. O de pedir perdón. Esto solamente sucede en la vida de un creyente. Nosotros nos graduamos cuando empezamos a ser mejores personas perdonadoras. ¿Cómo saber si una iglesia es poderosa en fe? Según lo que estoy diciendo ya. Cuando los lugares y el espacio que son ocupadas por esas sillas, las personas han aprendido a perdonar cada día mejor. Esa es una iglesia fuerte. No es si tengo 1000, si tengo 2000, si hay 5000 personas. No, es según la capacidad de las personas que han aprendido a perdonar o han aprendido a pedir perdón. Así es como se mide una iglesia poderosa. Porque estamos hablando no de perdón, aunque lo implica, pero estamos hablando ¿de qué? De fe. Nosotros somos una iglesia de fe. Porque hemos aprendido a ver, dígalo. Tiene que empezar desde algo. ¿Sí? Porque he aprendido a perdonar. Y si hoy el Espíritu de Dios trae a tu memoria, a mi memoria, que tenemos que otorgarle perdón a alguien o pedir perdón, si es que queremos crecer en la fe, es el tiempo. Hay que graduarnos. Y yo sé que hoy, en este lugar, y a donde nos puedan estar viendo a través de las redes sociales, yo sé que el Espíritu de Dios ministra a nuestros corazones y nos habla, ¿sí?, en amor y con amor. Necesitas graduarte hoy. Necesito graduarme. Necesito que mi fe crezca. Por eso es importante pedir perdón y otorgar perdón y perdonar. Entonces, en el Evangelio
no es como en lo natural, ¿sí? Nos graduamos según nuestra materia en cómo enfrentamos la ofensa, ¿sí? Como creyentes. Dios en su amor ha creado sistemas, y este sistema del perdón crea en las personas cierta, se dice inmunidad, sí se dice inmunidad, donde no te puedes contagiar. ¿Se acuerdan que hay personas, ahorita que no tiene mucho que pasó el COVID, que había personas que no podían contagiarse porque eran de alguna manera, tenían un sistema inmune muy alto? ¿Sí? Bueno, esto también funciona en lo espiritual cuando aprendemos a ser personas perdonadoras. ¿Cuál fue la última ofensa que tuviste de alguien? ¿Y cómo resolviste el problema? Algunos dirán, bueno, le volteé un trancazo y así lo resolví. Sabemos que no es así. No es así. No es así. En el mundo, el que tiene más saliva, come más pinole. En el mundo espiritual y en el mundo, en el sistema de Dios, es: te ofenden, perdonas. Perdonas. Ese es el sistema del amor. El perdón trae consecuencias a nuestras vidas. ¿Sí? El perdón trae consecuencias en la vida de las personas. Miren, por causa del perdón o por causa de la falta de perdón, y esto lo hemos visto de manera muy seguido, por la causa de la falta de perdón, hay personas que se enferman. La falta de perdón causa enfermedades también. Pero soltar a las personas, perdonar a las personas también trae sanidad. Y estoy hablando sanidad física también. No solamente libertad espiritual, sino sanidad física. Cuando aprendemos a perdonar, y esto es lo que quiero que nosotros podamos entender, percibir y disfrutar, que en nuestra vida, si en algún momento dado hemos tenido una falta de perdón, Dios quiere que nuestras vidas sean libres. Porque por este perdón habrá en la vida de las personas sanidad, ¿sí? Habrá libertad. En las familias también habrá salvación. Porque hay personas y hay familias donde por causa de la falta de perdón ha habido rupturas. ¿O no? Y esto lo vemos en todos lados. Y si tú piensas que estoy hablando de ti, no estoy hablando de ti, estoy hablando de todo ser humano. Porque todos aquí somos personas que hemos cometido errores. Y que necesitamos pedir perdón y también necesitamos perdonar. Porque el perdón es una necesidad para nuestra alma. Porque nuestra alma va a traer salud o va a traer sanidad también a nuestros cuerpos. ¿Sí? Y esto nos lleva a entender que precisamente porque nosotros en algún tiempo ofendimos a Dios, Dios nos perdonó por su gracia. ¿Sí? Dios por su gracia nos otorgó perdón. ¿Sí? Por eso repetimos esta cita que dice: Padre, ¿qué? Perdónalos porque no saben lo que hacen. Eso fue lo que sucedió en nuestras vidas. ¿Sí? Una vida estancada en el sentido eclesiástico en cuestiones de fe. Hay personas que a veces hemos tenido 10, 15, 20, 30, 40 años en una iglesia, pero no ha habido un crecimiento en sus vidas. Puede ser que una de esos estancamientos sea por la falta de ¿qué? De perdón. O de no haber entendido, porque esta es la razón para mí más grande.
La gente que está estancada, espiritualmente hablando, son personas que no han entendido que Dios ya los perdonó o nos perdonó. Porque a veces, aún como creyentes, se sigue trayendo el pasado al presente de lo que hice y no te sientas perdonado. Aunque Dios ya te perdonó, tú no te sientes perdonado, porque a veces hay que autoperdonarse a sí mismo. A veces es necesario que uno mismo se perdone. Hay personas que no se perdonan lo que hicieron. Aunque ya los perdonaron, hay personas que no se perdonan a sí mismos. No sé si en algún momento dado te pasó, pero suele suceder. Ahora, la fe tiene muchos procesos. La fe tiene que ser procesada. ¿Cómo es procesada? A través de diferentes circunstancias. Porque acuérdense que la fe se tiene que graduar paulatinamente. No puedo yo pasar de no tener fe a tener una fe perfecta, porque la perfección de nuestra fe se va a llevar un tiempo determinado, cronológicamente hablando, y con el entendimiento que tengamos de las cosas eternas. Mirando a Jesús, como dice. ¿Sí? ¿Puedes poner las etapas? Si tú pensaste o creíste que yo iba a pasar a la segunda, a la tercera y a la cuarta, no es así. Yo las puse así, pero no funciona así. Porque si tú ya tienes esta, ¿sí?, ya estás en el primer nivel, Dios se va a encargar de perfeccionar tu fe. Porque probablemente dice, bueno, ¿yo en cuál estoy? ¿Cómo has lidiado con las ofensas? Es como tú te puedes de alguna manera calificar, si es que no se trata de eso, pero puedes darte cuenta. ¿Sí? No se trata de, miren, ahora paso número 2, paso número 3. No, es un proceso. Es un proceso. Los que vienen los miércoles estamos viendo crecimiento espiritual. ¿Sí? Y hemos entendido que las etapas igual de un nacimiento, de una infancia, de una adolescencia, de una madurez, son etapas. ¿Sí? Y no podemos pedirle a un niño, ¿verdad?, que entienda, que comprenda y que haga algo de un adulto, porque son etapas. Bueno, en la fe también hay procesos, y habrá personas que por esta fe tendrán que pasar circunstancias principalmente adversas. Llámese enfermedades, ¿sí?, situaciones familiares, dolor, ¿sí?, ofensa, muchas situaciones que se presentarán en nuestras vidas. ¿Sí? Porque al final de cuentas, quiero decirles que la vida espiritual es como la escuela. ¿Sí? La vida es como la escuela, la vida espiritual es como la escuela. ¿Sí? De hecho, incluso nosotros en las enseñanzas hemos titulado a veces el tema escuela de vida, ¿no? Adriana con sus cápsulas de vida. Tómese la cápsula de vida y verá que se sentirá mejor. Y no es porque tengas que tomarte una pastilla, sino la enseñanza, la esencia espiritual, que va a ayudar a cada uno de nosotros a tener un mayor entendimiento, un conocimiento, y esto nos va a llevar a tener mejor toma de decisiones. Porque de eso se trata, de que tú y yo tomemos la mejor decisión, ¿sí? Que no seamos prestos a querer resolver las cosas de manera inmediata y según nuestra prudencia, sino según el sistema de Dios. Y el sistema de Dios se contrapone al mundo, porque nosotros vamos contracorriente. Nosotros vamos contracorriente. ¿Somos de este mundo? Sí. ¿Estamos en este mundo? Sí. No nos podemos salir de este mundo, pero podemos lidiarlo, ¿sí?, con el conocimiento de Dios. Entonces, nuestra fe va a ser procesada. No creas que porque algún día te pase algo o estés viviendo en una situación difícil,
económicamente hablando, en circunstancias familiares difíciles, la pérdida de alguien, alguna enfermedad, piensas que Dios está enojado. O como una vez me dijeron, si está padeciendo esa enfermedad es porque pecó. Qué triste y qué feo es escuchar a alguien tomar el lugar de Dios, porque el único que puede juzgar es Dios. Lo mismo le dijeron a Jesús, ¿y por qué nació ciego? A ver, dinos, cuéntanos el chisme, por favor. ¿Qué fue lo que dijo Jesús? Yo creo que sí habían pecado, porque todos pecamos, pero no era el caso. ¿Qué fue lo que Jesús dijo? Ni sus padres, ni él, sino para que la gloria de Dios se manifieste. Qué prestos somos a veces para juzgar a la gente cuando no conocemos la historia. Yo comencé la semana pasada diciendo que a veces creemos que nacimos en una circunstancia de desventaja, humanamente hablando. Yo dije que si Dios todo lo creó perfecto, esa perfección trae o viene en nuestro ADN, donde tendremos lo suficiente, donde tendremos la suficiente sabiduría de parte de Dios para poder enfrentar cualquier reto y poder salir avante, para poder salir triunfantes de las circunstancias y no ser presos de las circunstancias, sino que por causa del amor que se multiplica en mi vida, donde yo he entendido que ese amor es incondicional, porque el amor es incondicional, y esto lo tenemos que entender muy, muy claramente. El amor de Dios es incondicional. De hecho, hay canciones que hablan de eso. Porque si es con condición, entonces no es amor. Si es con condición, no es amor. No es amor, es un intercambio. Pero Dios nos amó, que dio, sin que nosotros lo pidiésemos. Por amor a todos. Porque Él sabía que no podíamos hacer nada para salvarnos. Porque dice la palabra que teníamos un acta que nos era contraria. Un acta que nos era contraria. Una lista de toda tu vida y la mía, donde teníamos una deuda, por decirlo de alguna manera. Y si alguien alguna vez ha pagado una deuda, sea pequeña o grande en tu vida, yo sé que has disfrutado, porque te has sentido, ay, ya no debo nada, ya no debo nada. Lo único que te resta es gratitud. Y quiero decirte y quiero repetir esto, aunque a tu mente le cueste trabajo creerlo, tú y yo no le debemos nada a Dios. Religiosamente dirán, no, ¿cómo te atreves a decir eso? No le debes nada. No lo digo yo, porque la palabra dice, y es muy clara, Él pagó la deuda. Y si tú y yo tuviésemos que deberle algo, sería gratitud, porque ya puse el ejemplo. Gratitud es lo que tú y yo le debemos a Dios. Dices, yo por eso le alabo y le adoro. Sí, eso está bien. Por eso estoy aquí, también está bien. Pero Dios, ¿creen que Dios se sienta insatisfecho? ¿Qué le falta a Dios? Mejor corrijo la pregunta. ¿Qué le hará falta a Dios? Porque a veces creemos que le hacemos un favor a Dios estando en este lugar.
o yendo a algún lugar. El favor no lo hacemos nosotros. Nosotros nos hacemos ese favor. David decía, ¿qué haré? ¿A dónde me iré? ¿A dónde me voy a esconder que tú no me veas? ¿Qué te voy a dar si todo lo tienes? Si todo lo hiciste, si todo lo que creaste es tuyo. Pero Dios sí, creo yo que en mi limitada mente creo que lo que Dios quiere es lo que ha pedido, escrituralmente hablando. Dame tu corazón. Porque el tesoro más grande es el corazón. Jesús dijo, porque de él mana la vida. Todo sale de allí. Todo sale de allí. Bueno o malo. Todo se almacena ahí también. Bueno o malo. Compartir algo. Ayer escuchaba un testimonio de una mujer que perdió a sus 2 hijos de una manera muy trágica, muy difícil. Y ella ya empezaba a conocer a Cristo, ya tenía como 1 año, 2 años conociendo al Señor. Y ella dice, en su testimonio dice, es que yo necesité perdonar a Dios por quitarme a mis hijos. Y podríamos decir, ay, pero ¿cómo no? O sea, ¿tú cómo te atreves a? Te perdono, Dios, porque te quitas. Pero realmente ella no necesitaba hacer eso la necesidad era por de su ella. libertad, exactamente, ¿no? Y digo, ahí el amor incondicional del Padre, ¿no? Y el Padre, ay, oye, pues ¿cómo quieres que te pida perdón, ¿no? Y que ella en su dolor en el que estaba porque se le desgarró el alma, ella dice que escuchó la voz del Señor, que cayó así como en un sueño y él estaba a su lado y le dijo, perdóname, que Jesús le había dicho a ella, perdóname, ¿no? Y entonces así como que eso como que choca, ¿no? Dices, ¿cómo Jesús, o sea, me va a venir a mí y decir, sí, perdóname, ¿no? Pero todo va a estar bien, es para un propósito, ¿no? Y bueno, para no alargar ya más adelante, o sea, se ve cuál era la razón, aunque fue muy trágico y muy doloroso lo que le pasó a ella, ¿no? Pero necesitaba ella perdonar a Dios, exculpar a Dios. Exactamente, es una necesidad propia del ser humano. Y el otro día lo dijimos, dejemos de culpar a Dios. Dios no tiene la culpa de nada, porque Dios todo lo creó perfecto. Pero el sistema de maldad se ha multiplicado de tal manera que el amor se ha enfriado. Por eso el mundo en el que vivimos está como está, porque hay un sistema que se multiplica todos los días, a toda hora. Pero Dios ha creado una compensación de alguna manera para ir en contra de ese sistema que es el amor. El amor, según leemos en Corintios, el amor todo lo sufre, pero es amor. Porque el que ama no le interesa lo que tenga que pasar con tal de experimentar y vivir ese amor. El amor todo lo espera, todo lo bueno, aunque a veces no lo sea. No se goza de la injusticia. Todo lo soporta. Lucas 23. Ahí está. El sistema del amor lo soporta, lo sufre. Porque el amor no tiene caras diferentes, es solamente una sustancia. Y dice la palabra precisamente que habrá un día en que cesarán las lenguas, la profecía, la esperanza. Un día dice, ¿qué es lo más importante? Dice, porque un día cesará la profecía. Un día ya no vas a necesitar tener una fe
como la que tenemos que tener ahorita. Porque cuando sea el final, la graduación final de nuestras vidas, ya no vamos a necesitar una fe como la que necesitamos ahora. Pero dice que una sola cosa nunca va a dejar de ser, según lo leemos en Corintios 13. Y estas tres cosas permanecen: la fe, la esperanza, pero de estas y el amor. Pero de estas tres, la más importante es, ¿saben cuál es? El amor. No es la fe, es el amor. Es el amor. Juan 3:16 lo resume, es el alma de la palabra escritural. Todos los días, y esto que nos quede bien claro, todos los días tenemos que confrontar a otras personas. Porque operamos en palabras y en acciones. O sea, esto no va a cambiar. Porque hoy ya oíste esto, decir, entonces ya. No, espérate. Al ratito, mañana, te vas a encontrar con alguien. Porque operamos a través de palabras, a través de acciones. Entonces, todos los días vamos a tener que ser confrontados a esto que estoy hablando. A cómo nos enfrentamos a la ofensa, a lo que te dicen, a lo que escuchas. ¿Sí? Pero solamente aquellos que tengamos la capacidad y la determinación de graduar nuestra fe somos aquellos los que podemos vivir en plenitud. En plenitud. Aún estando en esta tierra. Porque Jesús, cuando vino, no dijo, bueno, pues Padre, ¿para qué me envías si este mundo está de cabeza? Mejor me regreso. No, Él tuvo que enfrentar las circunstancias y tuvo que enfrentar las situaciones que se presentaron desde pequeño. Toda su vida hasta la cruz. Hasta la cruz. Hasta la cruz. Si como padres, aquellos que somos padres, hablando de papás que tenemos hijos y también de padres o madres que tienen una labor espiritual, queremos que no se pierda nuestra cuarta generación. Porque a veces no alcanzamos a ver que vienen más personas después de nosotros. Yo sé que tienes hijos y si es que algún día los que no tienen van a tenerlos. Si no queremos perder nuestra siguiente generación, tenemos que aprender a ser personas que perdonadoras. Si no queremos, o si queremos que venga una generación diferente, tenemos que aprender a ser personas perdonadoras. Y sí se puede en los sistemas de Dios. ¿Vamos bien? Mi capacidad de perdonar muestra cuánto entendí del perdón de Dios. Esa es una máxima. ¿Lo tienes por ahí? Esto es algo que tiene que gobernar nuestras vidas y nuestros pensamientos. Porque mi capacidad de perdonar muestra cuánto entendí el perdón de Dios. Si tú te cuesta trabajo perdonar, necesitamos entender un poquito más del amor de Dios. Y esto es importante. Aunque yo sé que a lo mejor algunos pensarán que no es importante, es determinante para tu vida y para tu futuro o tu futura familia. Porque el amor de Dios no es abstracto,
El amor de Dios no es abstracto. Es perdón otorgado a tu vida. ¿Por qué? Porque Dios no se acuerda de tu pasado. Dios ha borrado en su gracia todos nuestros pecados si hemos aceptado el amor de Dios. Y si ese perdón es real, y vaya que lo es, habremos de extender gracia a otros. Habremos de extender ¿qué? Gracia a otros. Porque de gracia recibiste, dad de gracia también. A medida que vamos dispensando precisamente este perdón a todas las personas, nuestra fe crece como protección en los sistemas de Dios. O sea, que al final de cuentas, ¿quién es el beneficiario? ¿O quién se beneficia? Primeramente, yo. Porque entonces, al practicar esta gracia del perdón, Dios en su sistema va trayendo a mi vida protección. ¿Sí? Inmunidad. ¿Está bien dicho? Inmunidad. Fuero, pues, para los que saben de política. Hay un fuero, no me pueden tocar, no me pueden encerrar porque tengo fuero. Y ese fuero es de Dios. Estoy amparado también, ¿verdad? En lenguajes jurídicos y desarrollo. O sea, esto es bueno para nosotros. Esto es bueno para nosotros. Somos comunidades de vida. ¿Queremos que la maldad retroceda? Sí. ¿O no? Sí. Yo sí quisiera. Ya tenemos la ecuación. Hay una ecuación de Dios que funciona. Si queremos que la maldad retroceda en nuestro territorio, no estoy diciendo, entonces nos dijeron vamos a cambiar el mundo. Miren, vamos a ser realistas. Muy, pero muy realistas. Esto tiene que ser primeramente ¿qué? Porque tú no puedes dar lo que no tienes. Tienes que estar abastecido. ¿Sí? Si un día has ido a la gasolinería y resulta que quieres cargar gasolina y resulta que no hay, exactamente lo mismo. Para otorgar esta gracia del perdón necesitamos estar abastecidos. Eso tiene que ver lo que quiero decir es que tú tienes que haber experimentado el perdón a través del amor de Dios. No hay de otra forma. No hay otra ecuación. Ahí sí, discúlpeme, no les puedo dar otra ecuación. No te puedes brincar el primer nivel. No se puede. No se puede. Si tú no has experimentado el amor, yo te invito a que lo experimentes. A que te encuentres cara a cara con Dios. ¿Cómo? Velo ahí en la cruz. De hecho, hay cuadritos que tienen a Jesús crucificado y dicen, todo esto hice por ti. Porque hay muchas formas de que Dios quiere darse a conocer y a veces hasta en esas fotografías trata Dios de hacer o de que tú veas algo. Porque Dios se las ha arreglado de tal manera que el día de mañana, mira, todos un día tendremos que partir. Y algunos le tienen miedo a la muerte. Algunos le tienen miedo a la muerte. Pero el apóstol Pablo dice, ¿qué nos podrá separar del amor de Dios? La muerte es parte de la vida. Claro, emocionalmente, almáticamente hay un vacío, pero que Dios puede cubrir con su amor. Todos hemos tenido pérdidas. Y las tendremos, aquellos que no la han tenido. Hablando de vidas. ¿Pero qué nos puede separar del amor de Dios? ¿Lo alto? El apóstol Pablo decía, ¿lo profundo? ¿Enfermedad? ¿Persecución?
La muerte, nada nos puede separar del amor de Dios. Nada. Pero para llegar a ese nivel de entendimiento, hay un proceso. Porque es bonito repetir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Eso es algo que el apóstol Pablo hizo y dijo. Y a veces repetimos frases que claro ayudan. Pero si no hemos experimentado realmente ese amor y ese perdón de Dios, no podremos decir de manera propia o hacer propias esas palabras. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, suena muy bonito. Pero si te cuesta trabajo venir a un lugar como estos, perdóname, discúlpame. Si te cuesta trabajo estar sentado 1 hora, 2 horas poniendo atención, discúlpame, no funciona así. Por eso a veces la gente dice, yo ya fui a un lugar y no pasó nada. Discúlpame, no es el lugar. No es el lugar. Eres tú. Soy yo. No es Dios. Porque la palabra es clara. Dios siempre está presto para extenderte su gracia y su mano. Pero hay veces que decimos, gracias Dios, yo solito puedo con esto. Eso es un alto nivel de orgullo. Creer que tú lo puedes, no puedes. Por eso un día te topas con ese amor. Cuando te topas con ese amor de Dios y ese perdón, no te puedes resistir. No te puedes resistir. No conozco a alguien que se haya topado cara a cara, ni escrituralmente hablando, en la Biblia. Cuando alguien se topó con Jesús, su vida fue completamente transformada. ¿Para bien? Para mal. Porque es una decisión. Es una decisión. Y no puedes andar por la vida culpando a los demás, aunque quieras. Tú y yo somos responsables de donde hemos invertido nuestra vida y nuestro tiempo. Somos el producto de nuestras conversaciones, somos el producto de lo que nos hemos alimentado. No podemos engañar a nadie. Aunque digas, mira, yo me cuido, yo como sanamente, hazte un chequeo y verás qué tan sano has comido, qué tan sano te has comportado en cuestiones de alimento. De la misma manera, la vida espiritual. No puedes decir soy un perdonador, no puedes decir tengo mucho amor, si no te has encontrado con Cristo. El apóstol Pablo es el más claro ejemplo y con esto cierro. Él era un perseguidor y celoso de Dios, pero estaba verdaderamente equivocado. Porque él decía que servía a Dios, persiguiendo a aquellos que según él no estaban en el molde de su religión. Pero amaba a Dios, claro que lo amaba. Y yo sé que si alguien ama a Dios, Dios se va a encontrar con él. Y él se va a encontrar con Dios. Y esto fue lo que le sucedió al apóstol Pablo. Un día, Dios dijo, a ver, este que me ama tanto, tiene que saber a quién está persiguiendo. Iba de camino a Damasco y de repente dice que una luz le rodeó. Y cayó como muerto. Pregunta. Desgraciadamente a veces cuando estamos en esa posición es cuando volteamos a ver a Dios. En el lecho a veces. Y le dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Por qué me persigues? Y él dijo, ¿quién eres, Señor? Le dijo, yo soy Jesús. ¿A quién persigues? No le dijo, es que tú estás haciéndole daño a las personas que quiero. No dijo,
yo soy Jesús. ¿A quién? ¿A quién tú persigues? Y le dio instrucciones. Y él entendió. Inmediatamente le dijo: ¿qué quieres que yo haga? Levántate, ve a tal lugar y se te darán instrucciones. La palabra ha sido predicada. El Espíritu de Dios es el que nos va a convencer. No va a ser su servidor ni nadie más quien te pueda dar fe o te pueda convencer de lo que tenemos que hacer o decidir en esta mañana o en esta tarde. Inclina tu rostro, vamos a orar. Cierra tus ojos si te es posible. Lo que deseo es que no te distraigas. La palabra a veces es puntual. La palabra a veces es, como lo he dicho, a veces es dura como un martillo, porque rompe a veces con nuestros conceptos, incluso con nuestra misma teología o con la misma enseñanza que por tiempo atrás hemos traído. Pero ya es la decisión de cada uno de nosotros y hacerle caso al Espíritu de Dios, porque esto tiene que ver con su Espíritu. Si tú en esta mañana has escuchado lo que has escuchado, yo te pido que le digas al Espíritu de Dios que te confirme lo que has escuchado, lo que se ha hablado en esta mañana. Que sea tu Espíritu trayendo convicción a tu corazón acerca de la fe, acerca del perdón, acerca del amor, acerca del sistema que Dios ha creado para que nosotros podamos caminar, para que nosotros podamos crecer, para que nosotros podamos estar fuertes, firmes. Padre, te damos gracias en esta hora. Tu palabra ha sido compartida, ha sido predicada, Señor. Yo lo único que te pido, oh Espíritu de Dios, que en esta mañana queda solamente la sustancia que proviene de ti, Señor. Todo aquello que ha sido una palabra de hombre sea quitada y que permanezca tu semilla. Solamente, Dios. Para que al caer en esa tierra fértil, Dios pueda morir y pueda crecer y dar su fruto, Señor. Yo no conozco la vida de nadie, Señor, pero tú sí la conoces. Conoces mi pensamiento, conoces las intenciones de mi corazón, al igual que todas las intenciones de los que estamos aquí, el corazón. Yo te pido, precioso Espíritu de Dios, que tú traigas por tu Espíritu esa convicción. Y si a través de este tiempo has traído a nuestra memoria algo que tenga que ser resuelto en esta mañana, algo que tenga que ser desarraigado de nuestras vidas, de nuestro corazón, te pedimos, precioso Espíritu de Dios, que lo hagas, que nos ayudes a dar ese paso de fe, Señor. Ayúdanos a dar ese paso de fe, Señor. Si ha habido alguien durante nuestras vidas, durante estos días, que haya traído a nuestro corazón un sentimiento que no es grato, que no es agradable, que no es de ti, Señor, que por tu perdón y por nuestro perdón otorgado a la persona, si está o no está en este lugar, si tiene tiempo, incluso si la persona no vive aquí, si la persona está en otro lugar, Señor, hoy decidimos perdonar. Hoy decidimos perdonar. Hoy decidimos ser libres. Hoy decidimos que la paz que sobrepasa todo el entendimiento pueda ser manifestada en nuestros corazones. Hoy decidimos quitarnos las cadenas de la falta de perdón.
Hoy decidimos quitarnos las esposas que nos atan a alguien, porque tu deseo es que podamos caminar, que podamos ser libres, que podamos ser ligeros, como dice tu palabra, en el nombre de Cristo Jesús. Hoy declaramos libertad en tu espíritu, y por esta palabra, Señor, yo declaro la sanidad no solamente en el corazón, sino también en los cuerpos. Yo quiero creer y declarar que a través de esta palabra, Señor, trae sanidad a las vidas que han decidido dar ese paso de fe. En el nombre de Cristo Jesús. Familias salvas, corazones sanos, vidas restauradas, Señor. Como dice tu palabra, que tú atraigas el corazón de los hijos hacia los padres y de los padres hacia los hijos. En el nombre de Cristo Jesús. En el nombre de Cristo Jesús. Levanta tus manos ahí donde estás. Es un acto de fe. Es un acto de fe. Ahora adora a Dios y deja que el Espíritu de Dios